Pues ya inicia la grabación. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme otro día. Y antes de empezar, me gustaría comentar dos cosillas que me piden que os recuerde, porque estamos teniendo muchas solicitudes de información o de asesoramiento sobre el tema de eh, las tareas, que aparezcan las tareas para realizar en la asignatura y sobre el calendario de las clases. Os comparto un momento mi pantalla. Bueno, yo la dejo compartida. Vale, creo que ya la estáis viendo. Yo No, no, se está compartiendo, pero no vemos la pantalla todavía. ¿No la veis? no. Vemos un texto. Eduardo Simal ha empezado la función de compartir. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Ya ha cargado? Vale, ha Sí. tardado un poquito en... Gracias por avisarme. Os comparto el aula virtual, eh, la asignatura de información general, simplemente para recordaros que aquí tenéis el calendario de clases. Si accedéis aquí, tenéis el calendario de todas las clases. ¿Vale? Entonces, y que además no os fiéis de que cuando entréis en cada asignatura la clase está convocada, porque el profesor no tiene por qué convocarla hasta justo antes de la clase, que cada uno lo hace como entiende. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguna duda de cuándo es mi próxima clase o qué clases tengo esta semana, si yo accedo aquí, tengo todas las clases de todo el curso programadas, ¿vale? No me hace falta, a ver si carga, ¿vale? Yo entraría aquí y veré las clases, ¿vale? No, me estoy dando cuenta que he entrado en el otro grupo, no os fiéis de las fechas, ¿vale? No es vuestro grupo. Entonces, no fijéis en las fechas, pero yo aquí tendría todas las clases a las que estoy convocado, ¿vale? Entonces, simplemente es entrar en la asignatura de información general, en el apartado de clases. Y otra cosa es importante que si os vais al tablero, aquí al inicio, donde os salen todos vuestros cursos, todas las asignaturas en las que estáis matriculados, aquí arriba os saldrán un montón de invitaciones, una por cada asignatura. Es fundamental que las aceptéis, si no, no vais a tener acceso a las tareas. Os lo Pero comento Eduardo, porque una por cada asignatura y más, ¿no? O sea, cada vez que subís algo te tienes que aceptarlo, porque a mí no me paran de. Yo todos los días tengo algo que aceptar. imagino que cada vez que te asignan a algún grupo, cada vez que te asignan alguna actividad, te sale una invitación. En teoría, a mí me sale una por asignatura. No sé si a ti te sale más de una. Independientemente, simplemente es darle al botón de aceptar. Sí, sí, yo acepto todo, pero me extraña porque, o sea, no sé, hay 15 asignaturas y a mí me han salido muchísimos más de 15 avisos. No sé si algún compañero más también. ¿Sí? Sí, es que yo creo que a lo mejor es por tarea, por caso Ah, práctico y demás. Yo Sí, creo que a lo eso además, tiene mejor más tienes que ir sentido. aceptándolo. esta mañana han estado mandando un montón de avisos de aceptar y yo creo que era de tareas. ¿Vale? A lo mejor cuando abre mi compañero, abre la actividad, es decir, la hace pública, la publica, entiendo que os llega una invitación como que se ha hecho pública esa tarea y que tenéis que aceptar. ¿Vale? Entonces, es importante que entréis aquí en el tablero, aceptéis las invitaciones que os llegan y que corresponden a asignaturas o tareas, no, nada más. ¿Eh? Entonces, simplemente eso, recordaros dónde tenéis el calendario de clases, recordaros dónde tenéis la,
la invitación a las tareas. ¿Vale? Y ya sin más, vamos donde estábamos la semana pasada o la anterior. Eduardo, Sí, una pregunta. En el aviso claro. de reconocimiento de créditos, aunque ya se dijo, bueno, cuando tuvimos la explicación de las prácticas externas, nos olvidamos de ello si no tenemos reconocimiento de créditos, ¿no? Si somos primera matrícula, no hay que dar ni no, ni sí, nada, ¿no? El cuestionario de reconocimiento de créditos para las prácticas. Eh, no has solicitado el reconocimiento de prácticas, entiendo, a la hora de hacer la matrícula. Eh, mm, no, no, no. O sea, es de primera matrícula todo. Sí. Bueno, podría ser de primera matrícula y haber solicitado el reconocimiento, pero eso se hace en el momento de la matrícula, ya no podríais hacerlo. Sí, vale, es que como hay que hacer un cuestionario y da aviso de que va a caducar, digo, bueno, pues nada, me olvido de él. Pero el cuestionario que os puede estar llegando es el de solicitud de la modalidad de prácticas. No, no hay, o sea, ¿Es el tenemos de como reconocimiento? Si es el ese de de reconocimiento, reconocimiento, olvídate. sí. Olvídate. Sí, por eso, que aunque dé aviso, no hay que dar ni que no tiene reconocimiento, o sea, que no, no hace falta decir que no, no tiene reconocimiento de No, 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 crédito. no. Si no lo has solicitado, de todas formas me lo apunto, porque me extraña que esté llegando un cuestionario de ese tipo, os lo comento. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna duda más antes de empezar? Sí, perdona, Eduardo. Dime, Oscar. Hola, buenas, mira. Yo cometí un error a la hora de aceptar y rechazar perfiles. O sea, yo soy alumno becado, pero he estado recibiendo perfil como alumno de primera matrícula y alumno becado. Hasta que me lo indicasteis, yo estaba rechazando como alumno de primera matrícula y aceptando el perfil de alumno becado, hasta que en un correo que me enviasteis me dijisteis que lo aceptara todo, en ambos perfiles. Vale, correcto, gracias. No, lo que quería, no, perdona, Oscar, creía que ibas a seguir. Al final, todas las invitaciones que llegan ya son adaptadas a vuestro perfil de becado o no becado. No quiere Va- decir que porque te esté llegando una invitación no se ajuste a tu reconocimiento, ¿vale? vale, O a entonces, tu aunque tipo de sea, matrícula. aunque me aparezcan invitaciones de alumno de primera matrícula y otra de Sí, alumno becado, acepto las sí, dos. eso Vale, es, vale, gracias. ¿vale? A ti. Y me ha recordado, Oscar, que os tengo que comentar otra cosa, que me ha escrito una estudiante, me escribió en relación al sistema de evaluación de la asignatura, para que quede claro, porque yo lo doy por sabido, porque lo comentamos en la sesión de bienvenida, pero a ver, esto va. em, que os comentaba el sistema de calificación de la asignatura. El primer día os dije esto de aquí arriba y me comentó una persona, no sé si está hoy entre nosotros o no, da igual, eh, que pasaba para los becados, que eso no era así. Digo, efectivamente, porque yo hablo para un sistema de evaluación normal para alumnos no becados, lo he añadido abajo, estudiantes becados en la asignatura, el 100% de su nota corresponderá al examen presencial online, al examen supervisado. Y yo creo que ya he hecho todas las salvedades que tenía que hacer. Seguimos por donde lo dejamos el otro día. Que si os acordáis, empezamos a explicar los tipos de riesgo. Habíamos hablado de caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel. Habíamos hablado de los tres tipos de riesgo de caída de objetos, creo recordar. Eh, lo siguiente que tendríamos que hablar es el riesgo de pisada sobre objetos.
bueno, poco que explicar, el propio nombre lo dice. Pues piso cualquier objeto que puede provocar una lesión, ya sea por un punzamiento, puede ser por un corte, ya puede ser por una torcedura, algo así. ¿Eh? Choques contra objetos inmóviles, pues pensemos en zonas estrechas o un choque en una zona de paso contra un golpeo con una mesa, una estantería o cualquier cosa inmóvil que haya en mi recorrido. Choques contra objetos móviles, pues cuando me choco contra algo que está en movimiento. Pensamos en una camilla, un carro, una carga en suspensión, cualquier objeto en movimiento. Golpes, cortes por objetos o herramientas. Aquí tendremos incluidas la manipulación de un objeto eh, que pueda tener rebabas o aristas cortantes. El corte producido por un útil de corte, un cuchillo, una tijera, un bisturí, un cúter, lo que sea. ¿Eh? Proyección de fragmentos o partículas. Pensemos que pueden ser partículas sólidas o líquidas. No tienen por qué ser partículas sólidas. Es una proyección de soldadura, cuando estoy limpiando la escoria de soldadura con un martillo, que me proyecte parte de esa escoria, o que me salpique el aceite cuando estoy friendo un huevo, por decir algo. ¿Eh? Pues yo creo que es bastante intuitivo. ¿Eh? Atrapamiento por o entre objetos. ¿Qué entendemos por eso? Cuando una parte del cuerpo queda atrapada entre dos partes móviles de un equipo de trabajo, por ejemplo, o de una instalación, o entre una parte móvil y una parte fija. ¿Eh? Es decir, algo que se está moviendo. Aquí no me valdría, que lo he visto o que me lo han puesto de ejemplo en alguna ocasión, no recuerdo si en algún caso, en algún examen, eh, un atrapamiento entre dos objetos inmóviles. Que yo, así a bote pronto, no se me ocurría cómo alguien se puede quedar atrapado entre dos objetos inmóviles. Y alguien me dijo, bueno, entre dos barrotes, lo típico de alguien que mete una parte del cuerpo entre dos barrotes y no puede sacarla. Bueno, en todo caso, mm, no digo que no sea posible, pero no sería en todo caso un riesgo trivial. Ya hablaremos de eso, que no tiene sentido incluirlo en una evaluación de riesgos. ¿No? Quedarte atrapado entre dos barrotes, pues vas a necesitar más o menos ayuda, pero vas a salir sin lesión, a no ser que hagamos el bruto. ¿Eh? Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Esto también el propio nombre lo dice. Pensemos en el vuelco de una máquina y sufre un atrapamiento tanto la persona que conduce la máquina, pensemos en una carretilla elevadora, pensemos en un cortacésped o una segadora con una persona sentada, o pensemos si queremos maquinaria de obra, un dumper, un tractor agrícola, lo que queramos, que la máquina vuelca atrapando a la persona que conduce la máquina o el vehículo. Y pensemos también que puede atrapar a una persona que esté en las inmediaciones. Nosotros tuvimos hace poco un accidente además un accidente grave de una persona que sufrió un accidente de este tipo o por este riesgo al subir una plataforma elevadora en la góndola que la estaba transportando. ¿Eh? Y entiendo que sabéis lo que es un camión góndola, el típico que se destina al traslado de maquinaria o coches, o es una rampa donde subo una máquina y subo un vehículo para transportarlo a una obra o para transportarlo a un emplazamiento cliente. Pues en esa operación de subir y bajar la máquina de esa rampa, que hay veces que lo que ponen es simplemente dos bandejas y la máquina está subiendo por ahí, se salió una de las ruedas, la máquina volcó y le cayó encima a la persona que estaba haciendo la operación. Así que ojo con ese tipo
de situaciones. Sobre esfuerzos. Aquí este riesgo yo lo incluyo en seguridad. Podría ser que también se mencione en la disciplina de ergonomía, perdón. Eh, ¿Por qué yo lo incluyo también en seguridad? Para mí un riesgo de sobreesfuerzo es un riesgo o una situación donde una manipulación de cargas, una manipulación de una operación física provoca una lesión. Es decir, para mí los riesgos que tienen que estar incluidos en la disciplina de ergonomía son los riesgos que producen una enfermedad. No sé, cuando estaba en mutua, pues era frecuente, que lo comentó en alguna ocasión los médicos, pues era frecuente que en los meses de primavera fueran personas con roturas de fibras. Según el médico, frecuente porque las personas quieren ponerse en forma cuanto antes y fuerzan la manipulación. eh, y en vez de coger 10 kilos, que es lo que cojo habitualmente, voy a coger 30 kilos o 40 kilos para ponerme fuerte. Si lo llevamos esto al ámbito laboral, imaginemos que yo estoy acostumbrado a cargar camiones con piezas o con cargas de 10 kilos y un día, por lo que sea, tengo que coger piezas de 50 kilos. Pues, puede ser que sufra una lesión en ese momento por un sobreesfuerzo. Estoy haciendo un esfuerzo para el cual no estoy entrenado. Exposición a temperaturas ambientales extremas. Ojo con este riesgo, lo confundimos mucho con el riesgo de estrés térmico que veréis con Gloria en higiene. Exposición a temperaturas ambientales extremas, estamos hablando de mucho calor o mucho frío eh, de una forma más o menos ocasional, pero no es una forma continuada. Es decir, yo puedo entrar en una cámara congeladora, puedo estar expuesto a calor, a mucho calor algunos días de verano, puedo estar expuesto a mucho frío algunos días de invierno, pero no es la situación habitual del trabajo. Es decir, la diferencia para considerarlo estrés térmico es que estrés térmico sería siempre la misma temperatura. Es decir, yo estoy expuesto estoy trabajando siempre en el interior de una cámara frigorífica. Estoy trabajando siempre en el interior de un obrador de pan y hace mucho calor. Estoy trabajando siempre en el interior de una cocina o una churrería, si queréis. Eso sería estrés térmico. Este- Exposición a temperaturas ambientales extremas, estamos hablando de eso. Más que nada, exposición a espacios abiertos, frío en invierno, calor en verano o acceso ocasional a una zona muy caliente de la empresa o una zona muy fría de la empresa. ¿Vale? No es mi trabajo habitual estar dentro de ese ámbito. Contactos térmicos, pues tocar la parte caliente de una máquina, tocar la parte caliente de un vehículo, de una herramienta o de cualquier otro o emplazamiento. Una pared, que por lo que sea está fría, etcétera. Contactos eléctricos directos e indirectos. Un contacto eléctrico directo sería cuando toco una parte activa de una instalación, es decir, el embarrado de un cuadro eléctrico, un conductor sin protección, etcétera. Es decir, algo que forma parte de la instalación eléctrica, tiene corriente y no está correctamente protegido. ¿Sí? Un contacto eléctrico indirecto, que sería cuando tocó una masa que por un problema eléctrico en el interior del equipo o de la instalación ha puesto la carcasa en tensión. Es decir, si yo toco la puerta del frigorífico, si yo toco la pared de la lavadora, si yo toco la pared del microondas, si yo toco el ordenador, si yo toco la máquina de Coca-Cola, todas esas situaciones la hemos oído alguna vez. Pues son la masa, es decir, parte que tiene que estar conectada a tierra de los equipos de trabajo que no debería estar en tensión, pues eso es un contacto eléctrico indirecto.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas, esto también lo veréis en higiene, en este caso con Yolanda. Lo incluimos aquí también porque una sustancia nociva o tóxica puede producir un accidente, puede producir una lesión o puede producir la muerte. Es decir, yo puedo estar expuesto a pequeñas cantidades de CO2 y tendré que evaluarlo desde el punto de vista de exposición a agentes químicos, como os enseñará Yolanda, o puedo estar expuesto a una gran cantidad de CO2 que haya desplazado el oxígeno y morir en ese espacio. Pues eso es un accidente. ¿Eh? También tendremos contacto con sustancias cáusticas o corrosivas, pues aquí ácidos o álcalis, si pensamos en la escala de pH, sustancias con pH muy bajo, que tendremos ácidos, sustancias con pH muy alto, que tendremos álcalis o bases. ¿No? Exposición a radiaciones, aquí podríamos distinguir exposición a radiaciones ionizantes, que serían radiaciones de alto poder energético, pues rayos alfa, rayos gamma, rayos beta, rayos X, o radiaciones de bajo poder energético, como podría ser infrarrojo, ultravioleta o dentro del espectro visible. ¿Eh? A ver, que no sé dónde tengo el chat, he perdido el chat. No veo si estáis escribiendo o no estáis escribiendo. Perdonadme, tenía el chat cerrado. Pregunta Juan Ignacio, en caso de un desplome o derrumbamiento, ¿se producirá al final un atrapamiento? Sí, obvio, pero lo lógico sería catalogarlo como caída de objeto por desplome o derrumbamiento, aunque el resultado final sea un atrapamiento. Y dice Esther, ¿y estrés térmico sería una condición de trabajo más que un riesgo? No. Eh, hay un riesgo definido, un riesgo higiénico definido como estrés térmico, que estudiaréis, que se puede medir. Hay métodos específicos de evaluación para estrés térmico por frío y estrés térmico por calor. Y una condición de trabajo, hablaríamos entonces de temperatura elevada. No podemos definirlo de estrés, porque ya lo veréis, no quiero contar o adelantaros nada, pero el estrés térmico va a depender no solo de la temperatura, sino del trabajo que esté haciendo, de la ropa que lleve. Entonces, a lo mejor ahora en invierno que podemos estar en casa, o mejor en verano, que podemos estar en casa a 30 grados. Pues a lo mejor 30 grados, si estamos con una camiseta y un pantalón corto y en chanclas, puede ser llevadero, pero esos mismos de 30 grados, pensar que estamos eh, cargando camiones a esa temperatura, además llevamos un mono, además llevamos calzado de seguridad, además llevamos guantes, etcétera. Pues, depende de la tasa metabólica, del consumo metabólico, de la temperatura y de la ropa que lleve. ¿Eh? Entonces, ahí sí hablaremos de estrés y se mide como tal. ¿Eh? Entonces, estábamos hablando de radiaciones, hablábamos de radiaciones ionizantes y no ionizantes, explosiones, pues la propia palabra lo dice, pues pensemos explosiones producidas por gases, explosiones producidas como, no sé si habréis visto ya o veréis con el profesor Lucas, producidas por atmósferas inflamables, ya sean gases, ya sean vapores, ya sea polvo, etcétera. Incendios, podemos distinguir incendio factor de inicio, porque tenemos sustancias inflamables o consumibles o combustibles, perdón, y tenemos fuentes de ignición. Propagación, porque no está debidamente sectorizado el emplazamiento o el centro de trabajo. Medios de lucha, porque no hay medios de lucha necesarios o del tipo necesario. O incendios evacuación, porque no tenemos señalización de evacuación, porque no hay recorridos de evacuación, no hay designación de medios humanos y materiales.
o accidentes causados por seres vivos. Aquí no consideraríamos agentes biológicos, que esto lo veréis con Gloria, pero causados por seres vivos, pensemos animales o personas. Pues pensemos desde una avispa hasta un cliente o desde no sé, un alacrán o escorpión en trabajos de jardinería o una serpiente hasta un paciente en trabajos de enfermería. Pues todo eso serían accidentes causados por seres vivos. Y por último, atropellos o golpes con vehículos. Esta vez sí que un vehículo en movimiento me impacta, me impacta o me atropella. El vehículo que queráis, da igual el vehículo. Eso sí, tienen que ser vehículos en movimiento. No defino si motor, el tipo de motor o por una fuerza humana, pero sí que tiene que ser un vehículo. Es decir, un carro de transporte no entraría en esta definición, una traspaleta no entraría en esta definición, etcétera. ¿Eh? Entonces, aquí es importante que, ahora veremos algunos ejemplos, y con esto sí seré exigente o si seré más puntilloso, y esto seguro que os voy a poner algo en el examen, sí es importante que no confundamos riesgos con causas, con consecuencias. Ahora lo vemos con algunos ejemplos. Entonces, cuando me pidan que identifiquemos riesgos, estos son los riesgos de seguridad más habituales. Esta es la terminología más correcta. Esta es la terminología que debería utilizar, que es la que dicta el instituto, y no mezclarla como vamos a ver ahora. ¿Eh? Me voy a saltar esta parte un momento y nos vamos a ir aquí. A ver, dice Olga, la falta de sistemas para apagar un fuego sería tipo de riesgo de incendio, medios de lucha, efectivamente. Eso es, Olga. ¿Eh? Entonces, cuando veamos técnicas de seguridad, pues primero lo que vamos a intentar es analizar los riesgos, sus causas o factores de riesgo. Causas y factores de riesgo son términos similares. Nosotros usamos incluso el término condiciones peligrosas, entonces me lo puedo encontrar de estas formas. Tengo que intentar incidir sobre estas causas de forma que las elimine o bien controle las consecuencias. ¿Eh? Entonces ya hemos enumerado los principales riesgos. Os pongo aquí dos situaciones. Os pongo aquí una persona soldando con un grupo de soldadura eléctrica, con un electrodo, y os pongo abajo una persona pasando el aspirador. Os pido que identifiquéis los riesgos. Empezamos por la de arriba. De la relación que hemos visto antes, ¿qué riesgos podéis identificar ahí? Proyección de partículas en el primero. Bien, gracias, María Isabel. Incendio. eh, Incendio. Bien. Aunque no Si sé me cuál decís, de estos que había. si me decís incendio me vale, no hace falta Ah, vale. En la segunda a lo Contactos mejor un térmicos. sobreesfuerzo. ¿vale? Contactos térmicos. ¿Alguien ha dicho sobre esfuerzos? Creo. Sí, bueno, en las dos podría darse el sobreesfuerzo, ¿no? Porque es Sí, muy general. sí. Mm, ¿eh? El de Vale, si decís proyección de Contactos. fragmentos, ¿no? También. perdón, repite. Proyección de Vale, fragmentos, uno que hay también. partículas. Sí, Sí, perfecto. Sí, sí. Gracias, Laura. venga. Vale, y si ponemos Juan Ignacio contactos eléctricos, tenemos que decir de qué tipo. Y si decimos radiaciones, tenemos que decir de qué tipo. A ver, repasamos lo que habéis comentado también por el chat.
A ver, dice Rocío, quemaduras. ¿eh? Este es el típico ejemplo que estamos confundiendo el riesgo con la consecuencia. La quemadura no es un riesgo. Y esto suele pasar, es muy habitual, sobre todo en este. Siempre sale como riesgo quemadura. Quemadura no es un riesgo. La quemadura es una consecuencia del contacto térmico. Y dice María del Mar que salte una chispa y te toque. Bien, eso sería la causa. El riesgo es proyección de fragmentos y partículas. Causa, pues que saltan chispas e impactan contra la persona. ¿eh? Y dice, bueno, Juan Ignacio ha dicho contactos eléctricos y radiaciones, que ya lo hemos comentado. A ver si alguien dice exactamente de qué tipo. Dice Cristina, exposición a sustancias nocivas. Bien, ahí vemos estos humos de soldadura, pues saludables seguro que no son. Entonces, habría que evaluarlos, habrá que medirlos, dependerá de qué metal estoy soldando, dependerá de si este metal tiene algún recubrimiento, si está pintado, no está pintado, o se le ha aplicado un aceite protector, o está galvanizado, o no está galvanizado, dependerá de la composición del electrodo, pero algo tóxico vamos a tener ahí seguro. Lo puntualiza María Isabel, radiación no ionizante. Bien, en trabajos de soldadura siempre tenemos radiaciones no ionizantes, principalmente infrarrojos, y tendremos también algo de ultravioleta y visible. Lo rectifica Juan Ignacio, bien, dice Marina, el contacto eléctrico sería indirecto. En este caso tendremos los dos. En este caso tendremos el contacto eléctrico indirecto si toca eh, la carcasa del grupo de soldadura y alguna derivación, y el contacto eléctrico directo si toca la pinza y además hace masa con la pieza. Es decir, si toca la pinza y toca la masa, pues se convierte también en parte del electrodo la persona. Directo, dice Olga, caída probablemente al mismo nivel y diferente nivel según parece en la imagen. Mm, Caída de persona al mismo nivel seguro, a diferente nivel no lo aprecio, pues no te digo ni que sí ni que no. Pues tendríamos que ver eh, más parte del espacio. Dice Juan Ignacio, caída de objetos en manipulación por las piezas que coge. En este caso no está manipulando piezas, pero en otro punto de la tarea seguro que sí. Pero si nos ceñimos a este justo momento, no está manipulando piezas. Eh, Y dice Mohamed, casi en todas las circunstancias tendríamos caídas al mismo nivel. Casi seguro que sí, pues siempre va a haber algo en el suelo, siempre va a haber un cable en este caso, el cordón del electrodo, etc. Dice Juan Ignacio, parece un espacio confinado, un tubo. Sí, parece una estructura metálica, pero bueno, tampoco vamos a elucubrar. Con lo que vemos ya tenemos bastante. ¿eh? Dice Rocío, y la ceguera que puede provocar el riesgo de exposición a infrarrojo, ultravioleta o visible. Eso es la exposición a radiaciones no ionizantes, que ya lo hemos visto. La ceguera o el cáncer o la dermatitis o lo que sea. ¿eh? Y dice por último Marina, atrapamiento poro entre objetos. Yo no lo veo, Marina. No sé dónde ves tú el riesgo de atrapamiento. Claro, no te digo que no tengas razón, pero yo así no detecto ese riesgo de forma inmediata. Entonces, bueno, le hemos dado una vuelta. Yo creo que hemos recorrido todos los riesgos y bien, no apenas hemos mezclado causas y consecuencias con los riesgos. Eso está fenomenal. No comento riesgos ergonómicos, habían comentado por ahí el riesgo de sobreesfuerzo. En este caso yo no veo un riesgo de sobreesfuerzo. Es evidente que hay un riesgo de carga física por la postura, pero en esta ocasión solo estamos viendo riesgos de seguridad. Es evidente que hay un riesgo de exposición a agentes químicos, podría haber un riesgo de exposición a ruido, pero estos
ahora estamos viendo riesgos de seguridad, de momento lo vamos a obviar. ¿Eh? Entonces, vamos con el caso de abajo, en la situación de abajo. ¿Vale? Me pide Esther que diga la causa y la consecuencia de cada riesgo por ver la diferencia. Venga, lo hacemos con el de abajo, Esther. Y si tienes alguna duda, me lo dices y lo vemos. Venga, dice Oscar que hay del mismo nivel. El riesgo de sobreesfuerzo también. En este caso, yo hablaría también de carga física. Yo no veo que esté manipulando un peso excesivo. Si no está Ujú. manipulando un peso excesivo, yo hablaría de carga física. En este caso, podrías evaluar el riesgo de carga física por posturas forzadas, que lógicamente está inclinado, y podrías evaluar el riesgo de empuje y tracción, que también lo veréis con Iván, pues de estar empujando, de estar tirando del tubo del aspirador. A ver, ahora contra Choque choques contra contra... objetos móviles, o sea, inmóviles. Bien, ese lo tendríamos. Dice José, el riesgo de movimientos repetitivos. Habría que ver la rapidez con que mueve el aspirador y en qué sentido los está moviendo. Si solamente empuja el aspirador siempre para adelante, no tendremos movimientos repetitivos. Si está empujando y trayendo, habría que grabarlo y habría que medir los tiempos. Ya os explicará Iván cuándo podemos considerar que los movimientos son repetitivos. ¿Eh? Dice Cristina, golpes. Ese es más genérico, tendríamos que concretar. Y dice Marina, pisadas sobre objetos, porque se encuentre un clavo por el suelo. Pues, es una moqueta, sería raro que se encuentre un clavo, pero bueno, yo en principio lo descartaría. Dice Oscar, contacto eléctrico indirecto. Obviamente, siempre que se esté trabajando con equipos eléctricos, tenemos que incluir este riesgo, el de contactos eléctricos indirectos, siempre. ¿Eh? Y caídas de objetos en manipulación, que se le caiga el tubo del aspirador, bueno, que mueva el tubo que mueva el aspirador de una habitación a otra, también. ¿Eh? Eh, Puede ser sí, también químicos, a lo mejor, como es de limpieza, puedo utilizar también productos químicos. está pasando un aspirador. eh, no tendríamos a priori exposición a agentes químicos porque lo que está haciendo es justo lo que hay que hacer para no estar expuesto a agentes químicos, ya lo hablaremos, pero pensar si en vez de aspirar lo que hago es barrer, sí estoy expuesto a agentes químicos porque estoy levantando polvo, pero cuando aspiro no levanto polvo, queda todo en la bolsa. ¿Cuándo voy a tener exposición a agentes químicos, exposición a polvo? Cuando vacíe el filtro de la aspiradora o cuando limpie el filtro de la aspiradora. Ahí sí voy a tener exposición a agentes químicos. Dice Lisa, ¿puede volver a repetir la diferencia entre ionizante y no ionizante? Es la capacidad energética. La radiación ionizante son radiaciones de alto poder energético, una radiación nuclear, alfa, beta, gamma o una radiación tipo rayos X. Es difícil encontrarlo a no ser que tengamos específicamente pues, pues una instalación nuclear o que tengamos específicamente un aparato de rayos. Pensar obviamente en un centro de traumatología, pero pensar también en un dentista que tengan un aparato de rayos. O aparatos electromagnéticos, también podríamos tener radiaciones. ¿No? Dice Oscar, sería un riesgo poco probable, pero exposición a agentes biológicos como ácaros, evidentemente, eso está en todas partes. Lo único que tendríamos que valorar, Oscar, es, ¿vamos a incluir eso en la evaluación de riesgos? Eso lo tendremos que valorar, ya lo veremos. Dice Disculpa, Juan Eduardo. Ignacio, con transporte por objetos o herramientas, por la limpieza del aspirador, efectivamente, bien. Y dice Olga, la falta de EPI como guantes se consideraría también un riesgo. No, el riesgo es el golpes cortes. La medida preventiva sería los EPI.
Dice Marina, el atrapamiento por objetos que comentaba para este segundo caso, por golpe o atrapamiento de dedos con las ruedas. Podríamos incluirlo también. Ya hablaremos de niveles de riesgo, pero vamos a hacer el ejercicio que nos pedían de diferenciar riesgo, causa y consecuencia. Ponemos, si queréis, lo Eduardo, hacemos con disculpa, cualquier. que me ha Sí, surgido una duda. A raíz de que dime. dijeras un ejemplo de radiación ionizante, ¿podrías poner uno de radiación no ionizante? El que tienes arriba, el soldador, Ah, vale, gracias. nada, o cualquier persona que esté trabajando a la intemperie. La luz del sol es radiación no ionizante, ¿no? Entonces, el típico ejemplo en el ámbito industrial, trabajos de soldadura. En, en trabajos en exteriores, la luz del sol es radiación no ionizante. Y aporta Juan Ignacio, no ionizantes, campos electromagnéticos, también. Menos frecuentes, pero también. ¿Eh? Entonces, como os decía, hacemos el ejercicio que nos pedían de separar riesgos, causas y consecuencias. Pues eh, si vamos a cualquiera de los dos. Venga, vamos al soldador. Si hablamos de las radiaciones no ionizantes, diríamos el riesgo es exposición a radiaciones no ionizantes. La causa sería radiación producida por el proceso de soldadura o por el electrodo, si queréis, o por la fusión del electrodo o por la fusión de la pieza, si queréis, decimos directamente producida por los trabajos de soldadura y nos quedamos tan anchos. Eso sería la causa y la consecuencia, pues serían las quemaduras, pues ya sean en los ojos, ya sean en la piel o ya sea, no sé, es muy frecuente también en la piel, sobre todo en órganos más acuosos, sobre todo los ojos tienen que estar muy bien protegidos, los testículos, en el caso de los varones, también tienen que estar muy bien protegidos, porque esas radiaciones, cuanto más acuoso es el órgano, más daño sufre. ¿Eh? Otro ejemplo, pues proyecciones, que lo hemos comentado. Diríamos el riesgo, proyección de fragmentos y partículas. ¿Eh? Eh, la causa sería las proyecciones producidas durante los trabajos de soldadura, ya sea de material fundido o de escoria durante el picado de los cordones de soldadura. Y las consecuencias, pues podría ser quemaduras o podría ser dermatosis, dermatitis o incluso cáncer de piel. Las consecuencias no las pondremos nunca nosotros. Lo que es importante es que diferenciemos causas y consecuencias. ¿Eh? Entonces, el de golpes, cortes por objetos o herramientas, pues como decía antes Ignacio, creo que comentaba el riesgo de golpes, cortes por objetos o herramientas. Pues en los trabajos de soldadura diríamos el riesgo golpes, cortes por objetos o herramientas. Causa, pues manipulación de piezas metálicas con aristas cortantes o con rebabas. ¿Eh? Y esto sería más o menos la dinámica. Entonces, en este sentido, vuelvo a la transparencia que me he saltado antes, cómo identificamos las causas. ¿Eh? Las causas, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en una NTP, en la 924, enumera las causas que entiende más frecuentes para los riesgos que ha propuesto. Si me voy a esta NTP, que la tengo en algún sitio abierta, aquí, lo que hace el instituto es agrupa las causas en diferentes grupos relativas a los espacios de trabajo, relativas a instalaciones de servicio y protección, relativas a máquinas, a otros equipos de trabajo que no se hayan incluido en el apartado anterior, materiales y agentes contaminantes, organización, gestión, factores personales o individuales y otros. ¿Eh? Entonces, como esto me interesa que sepáis hacerlo bien,
Este es el objeto del primer caso práctico de esta asignatura. Bueno, del primer y único caso práctico de esta asignatura. Lo tenía en algún sitio abierto. A ver. Os he puesto un caso práctico que es para el cual os he puesto un vídeo que ahora veremos y lo que os pido son dos cosas. Os pido primero que, en base a lo que ha podido ver en el vídeo, realice la identificación de los riesgos presentes en la actividad correspondiente a la disciplina de seguridad en el trabajo. Se deben enumerar los riesgos en el orden estricto de aparición en el vídeo, repitiéndolo tantas veces como aparezca. ¿Eh? Lo que os pido que hagáis es, si este es el vídeo, se está repitiendo el final del vídeo, realmente empieza a trabajar aquí. ¿Eh? Eh, Entonces, lo que os pediría sería que identificarais en la respuesta del caso práctico, identificarais, si queréis, a través de un fotograma o a través de describir el trabajo que están haciendo. Yo creo que es más fácil a través de un fotograma recortar esta imagen y pegarla en el documento o pegarla en una tabla y al lado poner los riesgos. ¿Eh? Os pido que identifiquéis los riesgos, ¿vale? ¿Qué riesgos vemos aquí? Simplemente tenemos a dos personas trasladando una pieza de madera. ¿Eh? No hace falta que vayamos fotograma a fotograma, simplemente la actividad. Entonces, vemos que están trasladando una pieza de madera, vemos que el suelo está lleno de agujeros, vemos que van descalzos. ¿Eh? Entonces cogeríamos esta imagen, si queréis la hacemos juntos. Yo diría riesgos. Pues si yo sigo el orden, yo siempre os recomiendo que tengáis el listado de riesgos al lado y que vayáis recorriendo el listado de riesgos y digáis, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Entonces, si yo me voy al listado de riesgos, donde lo tengo, si yo me voy a este listado de riesgos, a ver si soy capaz de ponerlo al lado y lo vamos recorriendo. Al lado, así, de forma que se vea más o menos, si me deja. Bueno, no sé si lo veis, está un poco chiquitito, pero yo creo que se ve. Entonces yo lo que haría sería por cada fotograma decir el riesgo de caída de personas a distinto nivel. ¿Lo tengo? Pues yo aquí no lo veo. ¿Eh? El riesgo de caída de personas al mismo nivel. ¿Lo tengo? Sí, pues porque el suelo está hecho un asco. Yo identificaría este riesgo, pues está lleno de agujeros, está lleno de irregularidades, además van descalzos, o por aquí se ve una sandalia, no sé de quién será.
iría caída de objetos por desplome o derrumbamiento. No hace falta que os lo imaginéis. Si lo veis directamente, bien. No imaginéis, pues como está el sitio, seguro que hay ese riesgo. Pues no me hace falta que lo imaginéis, ¿vale? Bastante tenemos con hacerlo medianamente bien lo que se ve. No hace falta inventárselo. Pues caída de objetos por desplome o derrumbamiento, yo a priori no lo veo. Caída de objetos en manipulación, siempre va a existir. Pues están manipulando un tronco de madera. ¿Existe el riesgo? Sí, evidentemente. ¿Eh? ¿Qué más riesgos? ¿Caída de objetos desprendidos? No, porque no hay ningún riesgo, no hay ningún objeto que yo vea aquí sujeto con riesgo de caerse. Y así iría riesgo por riesgo. ¿Eh? Entonces, en este caso, pues no voy a encontrar mucho más porque no hay más. ¿Eh? Y os pido que Una cosa, identifiquéis pero solo. Eduardo, has dicho que Sí, derrumbamiento no. O sea, aunque esté el suelo así, tú no puedes imaginarte que ese suelo es, estable es que no no sé, es. Claro, tampoco es que sabes no lo que sé hay lo que. debajo, no sabes si está en el suelo. Claro, Eso vale, es. vale, vale. Es que a lo mejor eso está sobrepuesto sobre un, Sobre el un lecho de suelo. arena. Sí, vale, Sí. vale. Ya te entiendo, Entonces, gracias. obviamente, si eso estuviera, es un primer piso, entiendo que lo tendríamos que poner y estaría bien visto, Patricia, pero como no lo veo, pues no me lo voy a inventar. ¿No? Eh, entonces, lo que os estaba diciendo, pues solo y tampoco os estaba diciendo que tampoco os pido que os fijéis en todo el entorno, tampoco quiero que hagáis un trabajo tan exhaustivo, ¿vale? Que esto no quiero que dejéis aquí más tiempo de lo imprescindible, pero que sí que, oye, ¿qué están haciendo? Pues están manipulando un tronco de madera, aquí dos personas, incluso no me había fijado hasta ahora, a lo mejor no lo había parado justo nunca en este frame, parece que lleva un cigarro en la mano, no sé si veis lo mismo que yo, pero bueno. Eh, Pero lo que estamos viendo, están manipulando un tronco de madera, dos personas con descalzos, por lo menos uno de ellos. Pues, ¿qué riesgos tenemos? Caídas al mismo nivel, pisadas sobre objetos, caída de objetos en manipulación. Listo. ¿Eh? Si queréis, hacemos otra secuencia. Llevar el cigarro también sería de riesgo de incendio, ¿verdad? Sí, sí, es un cigarro, sí, obviamente. ¿Eh? Entonces, y aquí en esta secuencia ya me olvido de todo lo anterior, ¿vale? No arrastremos lo del cigarro aquí, no arrastremos lo del suelo aquí. Solo lo que veamos exactamente en cada secuencia. Aquí está cortando con una sierra de cinta vertical. ¿Eh? Pues, ¿qué riesgos tenemos aquí? Pues aquí tenemos caída de personas al mismo nivel. No lo veo, no lo sé. A distinto nivel, no lo veo, no lo sé. Caída de objetos en manipulación. Sí, lo volvemos a tener porque está manipulando de nuevo el tronco. Si me voy otra vez al listado. Pisadas sobre objetos, me olvido de ello porque no lo estoy viendo. ¿Eh? Nos ceñimos a lo que estamos viendo en cada momento. Choques contra objetos móviles, no se está desplazando, no se va a chocar con nada. Choques contra objetos inmóviles tampoco, he dicho móviles, inmóviles tampoco, no hay ese riesgo. Golpes por objetos o herramientas, obvio. ¿Eh? Pues eh, está cortando con una sierra de cinta vertical. Esto es vamos, pues de las máquinas más peligrosas que nos vamos a encontrar en una carpintería. Pues identifico este riesgo. La causa, pues eh, corte del tronco con la sierra de cinta. No me hace falta más causa. ¿Eh? Proyección de fragmentos y partículas, obvio, está cortando con la máquina, pues puede haber proyecciones. Atrapamientos, con esta máquina no me voy a atrapar. Lo va a cortar todo. No va a haber un atrapamiento. Me podría atrapar con los volantes, pero no los estoy viendo, no sé cómo están. Entonces, lo obvio también. Sobre esfuerzos, tampoco parece que esté manipulando una pieza excesiva, también lo obvio. Exposición a temperaturas ambientales, no lo sé, no tengo datos. Contactos térmicos, no me va a dar tiempo. Si toco la cinta, seguro que está caliente, pero no me va a dar tiempo a que me queme. Contactos eléctricos directos, no lo sé, no veo yo no veo aquí nada accesible. ¿Eh? Si veis en algún momento alguna parte eléctrica accesible
dentro del, en algún momento, a mí no me suena que en ningún momento haya un contacto eléctrico directo, pero si lo veis, lo ponéis. Contactos eléctricos indirectos, siempre que hay una máquina eléctrica, os comentaba antes, tengo que poner este riesgo. ¿Eh? Exposición a sustancias nocivas o tóxicas, puedo poner la exposición al polvo de madera. Exposición a sustancias cáusticas y corrosivas, aquí no hay nada cáustico o corrosivo. Exposición a radiaciones, no hay. Explosiones, sí, por el polvo de madera. ¿Eh? Incendios, factor de inicio, sí, por la acumulación de serrín, ¿eh? Que es combustible. Propagación, no lo sé porque no he visto si hay extintores o no, no lo pongo. Medio, o si hay sectorización o no, perdón, no lo pongo. Medios de lucha, no sé si hay extintores o no, no lo pongo. Evacuación, no sé cómo están los recorridos de evacuación, no lo pongo. Accidentes causados por seres vivos, no he visto riesgo de este tipo. Y atropellos o golpes con vehículos, no he visto ningún vehículo. Quiero decir Eduardo, una cosa, has que dicho el objeto del... explosiones. Sí, Explosiones sí has explosiones dicho, sí, sí, por la presencia del polvo de madera, pero... que es SATEX. Lo veréis con José Ah, Luis. vale, vale. ¿Vale? Eh, entonces, lo que os quería decir, que tampoco quiero que, insisto, no quiero que os inventéis las situaciones. Simplemente con que pongáis exclusivamente lo que se ve en la imagen, me vale. No quiero que imaginéis que no hay extintores, ni imaginéis cómo que hace calor o que hace frío. Es que no lo sé. Si no sé si hace calor o hace frío, pues no lo pongo. ¿Vale? Vamos directamente a lo que somos capaces de apreciar. Venga, ahora repaso lo que me habéis comentado por el chat. Eh, Dice Marina corte, pero creo que era de antes. Dice Alba, manipulación de herramientas cortantes, consecuencia sangrado por laceración cortante. Pues justo así es como no tenemos que hacer. Perdona, Alba, que use el ejemplo, pero el riesgo, manipulación de herramientas cortantes. Imaginemos que estaría manipulando herramientas, pero el riesgo es golpes, cortes por objetos o herramientas. En eso, insisto, sí voy a ser escrupuloso en el uso de la terminología, por eso os digo que riesgos solo podéis poner lo que hay aquí. ¿Eh? O si aquí falta algo, pues le ponéis un nombre similar, pero aquí no falta mucho. Y dice Alba, consecuencia, sangrado por laceración cortante. Bueno, nadie nos ha pedido la consecuencia. ¿Vale? Podría ser, obviamente, la consecuencia de un corte, pues, la herida o el sangrado, etcétera, pero nadie pide la consecuencia. ¿Vale? Dice Mohamed, hacerse un corte, ¿en qué riesgo estaría? Pues en de golpes, cortes por objetos o herramientas. ¿Vale? Ha contestado Patricia, gracias. Dice Fran, pero esto hay que hacerlo con varias secuencias del vídeo. En el caso práctico, hay que hacerlo con el vídeo entero. ¿Eh? Y dice Cristina, ¿nos podrías poner de nuevo la diapositiva de riesgos? Vale, ya le he puesto aquí, que se ve pequeñita. Ah, vale, que se ve pequeñita. Ahora volvemos para atrás. Eh, este listado de riesgos, ¿en qué normativa aparecían? No está en ninguna normativa. Es una nota, a ver si la encuentro. Perdonad, estoy buscando mi escritorio. Si puedo ponerlo. No me deja con la sesión abierta. A ver, ya la tengo aquí. A ver. Yo lo saco de este listado. Si buscáis
y si no os la subo como recurso a la asignatura. Tenéis aquí este listado de riesgos, que es el que yo utilizo. Clasificación de riesgos laborales, Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, guía de evaluación para pymes. ¿Eh? Entonces aquí tenéis el listado de riesgos. Están los de seguridad, los de accidentes, que son los que os he puesto. Luego tenéis de enfermedad profesional, agentes químicos y físicos, lo que sería higiene, fatiga, lo que sería ergonomía, e insatisfacción, lo que sería psicosociología. A ver, si vuelvo donde quiero. Eduardo, perdona, ¿dónde has dicho que está este PDF que acabas de compartir? O sea, en Sí, internet lo buscamos. sí, lo podéis buscar en internet. Sí, a ver, perdonad. Sí, yo creo que lo vais a encontrar fácil. Sí, o si queréis os lo subo, si esto es público. A ver si me aclaro porque tengo un montón de cosas abiertas. Si yo cojo este PDF, lo tengo aquí. En Google aparece rápido, ¿eh? Si pones Instituto Nacional y tal, y pones Eso iba, eso iba a probar yo, si aparecía, si pones esto, ¿vale? Si pones ese texto, es lo primero que te sale. Ah, debería estar aquí. No sé si aparecerá al final de... Es que va súper despacio esto. No me suena que sea este documento. No. Aquí no. Mira, le tenéis aquí. Estoy haciendo el tonto. ¿Vale? Si lo buscamos aquí sale la imagen directamente. Ahora ya Marina nos ha puesto el enlace. ¿Vale? Genial, gracias. Dice Jonathan, eso quiere decir que el listado no es limitado, es decir, podemos añadir los que queramos. Puedes añadir los que hagan falta, no los que queráis y que no estén en el listado. Es decir, ¿cuál se te ocurre, Jonathan, que necesitarías eh, subir? ¿Eh? Bueno, me lo apunto y os subo eso como recurso de todas formas. Vale, me lo apunto y lo subo. Vale. Gracias, Jonathan. Es que no se me ocurría ninguno así a bote pronto que hiciera falta. Vale, entonces, la primera parte del caso ha quedado clara. Entonces, lo que os pido para la segunda parte del caso es, para cada uno de los riesgos identificados en el apartado anterior, irnos a la NTP 924 y asociar la causa correspondiente a cada riesgo. Es decir, yo me iría de nuevo al vídeo. ¿Eh? Entonces, si yo aquí he identificado el riesgo de golpes, cortes por objetos o herramientas, por el uso de la sierra de cinta, me iría a la NTP, me iría, a ver, ¿dónde tengo el PDF? Aquí tengo el PDF, este no, este. Me iría aquí a los riesgos relacionados con la máquina, ¿no?
máquinas, elementos y dispositivos de protección de las máquinas, o diseño, construcción, ubicación, montaje, mantenimiento, reparación. Me iría al apartado 3. A ver, no sé si lo hemos saltado. No. Aquí está el apartado 3. Y de entre estas causas posibles, escogería la que más se, se correspondiese con esa situación. Es decir, diseño incorrecto de la máquina o componente que hace que no se cumplan los principios de prevención intrínseca. Esta misma me valdría. Vamos a ver si me vale otra. Modificaciones realizadas, no. Deficiente ubicación, no. Defectos de estabilidad, no. Resistencia, no. Diseño incorrecto de la máquina frente a presión, no. Focos de ignición, no. Fallas del sistema neumático. Órganos de accionamiento inseguro, no. Falta de dispositivos de parada, no. Accesibilidad de órganos de la máquina peligrosos, atrapantes, cortantes. Yo pondría esta. ¿Eh? Pero puedes poner varios, ¿no? ¿O es solo uno? Yo intentaría poner uno y que fuera el más ajustado posible. O sea, tampoco quiero que pongáis 20. Si con uno me vale, con una causa que ponga ya refleja la situación que quiero evaluar, me vale. Pero tiene que ser la que más corresponda. Pregunta Laura, habría que poner una causa por cada uno de los riesgos. Eso es. Aunque se repita, se va a repetir seguro. ¿Eh? A medida que avance el vídeo, luego cuando vea otra máquina con riesgo de atrapamiento, esta misma causa me valdría, porque está hablando de órganos peligrosos de las máquinas, atrapantes o cortantes, ¿eh? O punzantes o con posibilidad de ocasionar un contacto eléctrico. Y fijaos todo lo que cubre esta causa, puedo utilizar esta causa. Yo, sinceramente, como la causa es tan genérica, añadiría detrás del punto, perdón, añadiría detrás del punto posible acceso a la Sierra de Córcega, ¿eh? Puntualizando a qué me refiero específicamente en este caso. Cuando es un torno, pues posible acceso a la pieza en rotación, etcétera. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, para hacer el caso bien, hacemos un corte en cada escena que haya cambio de actividad o escenario. Me parece bien. Con que hagáis, si ponéis el código, me ayuda, Jonathan. No es obligatorio, pero a mí me ayuda a la hora de corregir luego el caso. Eh, Como decía, con que pongáis el fotograma, no hace falta que pongáis todos los segundos, pero con que pongáis un fotograma del uso de la sierra de cinta, un fotograma del uso del torno, esto es un torno, este es el mismo torno, ¿eh? Un fotograma del uso del martillo neumático, o del taladro, perdón, que es un taladro, no es un martillo, está haciendo un agujero. Pues un fotograma de aquí que está midiendo dónde colocar los ejes, ¿eh? Otro fotograma del uso del taladro. El taladro lo vais a tener que poner dos veces. Lo he usado antes para hacer el agujero vertical y ahora está haciendo los transversales. ¿Eh? Un fotograma de eso que está midiendo, otro fotograma de esto que está cortando, está haciendo los radios, otro fotograma de esto que está cortando, aquí que está golpeando, aquí que está midiendo y marcando, me vale todo, aquí que está cerrando, aquí que está montando, otra vez taladrando, que me vale lo mismo de antes, aquí que está uniendo todas las piezas, aquí que está colocando el marco metálico, y que está soldando, y ahí que está forjando la pieza,
aquí que está colocando el revestimiento de caucho. ¿Eh? Entonces, si queréis, las operaciones de que se repitan eh, no las repitáis. Si lo del taladrado, con que lo pongáis una vez, me vale. Dice Rocío, o redactado o explicando el proceso, lo que queráis. De forma, el problema es que si ponéis una relación continua de riesgos, causas, yo no sé en qué momento del vídeo estáis. Necesito que cortéis de alguna forma. Que me digáis, pues ahora estoy en este momento del vídeo. Y me lo decís con un fotograma, si queréis, o con una captura, como dices, o bien redactando lo que está haciendo. Yo creo que es más fácil una captura. Corto, pego esa captura y ya está. Y ya sabemos en qué momento del vídeo estamos. ¿Eh? ¿Alguna duda en relación con la resolución del caso? Yo creo que le hemos dado una vuelta y le hemos orientado suficientemente. Pero bueno, si tenéis alguna duda, me decís. Lo mandamos como un caso práctico. Es que este es el caso práctico de la asignatura. Este, si vais a la asignatura, es el que tenéis que mandar. ¿Eh? Este es el caso práctico que tendréis que enviarlo aquí en las tareas del caso, de la asignatura, perdón. Este es el caso práctico. No, Araceli, es directamente el caso práctico de la asignatura. Dice Oscar, riesgo, causa sin consecuencias. No, las consecuencias no. En este momento, con que pongamos riesgos, causas, suficiente. Las consecuencias ya vendrán solas. Esas nos vienen dadas. Nosotros lo que tenemos que saber identificar son riesgos, causas. Entonces, aquí en el caso práctico está la entrega. ¿No? ¿Alguna duda más? Pues seguimos. Eduardo, soy Sí. Pedro. Entonces, básicamente, el caso práctico, tú nos vas a poner un vídeo y nosotros tenemos que, a través de, como te he dicho, del fotograma, ir detectando los riesgos y causas de cada escena del vídeo, ¿no? Sí, el vídeo es ese. No es Vale, otro distinto. El vídeo es ese. vale, vale. Entonces, eso cuando entréis en el caso práctico, en el enunciado, tenéis un enlace al vídeo y el vídeo que tenéis que analizar es ese. Y dice Cristina, ¿hasta cuándo tenemos? Pues no me lo sé, pero lo miramos. Pone el 20 de febrero 20 en, de febrero, gracias. sí, la Pues ahora tarea. lo miramos. Gracias, sí, pues ya está. Hasta el 20 de febrero. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto. Entonces vamos a ver técnicas analíticas de seguridad para evitar estos riesgos. Pues aquellas dirigidas al análisis y valoración anteriores y posteriores al accidente de trabajo y técnicas operativas de seguridad. Entre las anteriores al accidente, os las enumero, no quiero que os sepáis esto, no me hace falta. El análisis de los riesgos, el análisis del histórico de siniestralidad, que esto ya lo habéis visto con Julia, cuáles son los índices de siniestralidad que podemos eh, identificar y calcular, verificación del cumplimiento legal, al final una auditoría legal de la empresa, la evaluación del riesgo, que veremos más adelante, inspecciones de seguridad, que veremos más adelante cómo se realizan, observaciones, que es similar a las inspecciones, pero simplemente de la tarea, y verificación de los procesos. Pues todo esto al final es recopilar información relativa con los trabajos realizados a fin de identificar riesgos causas. Posteriores al accidente, la comunicación del accidente,
pues todos lo sabéis, que se hace a partir del parte de accidente que elabora la mutua o el hospital. El registro de accidentes, pues todas las empresas tienen que llevar un registro de todos los accidentes que han sufrido y bien, o siempre hay que hacer una investigación del accidente, que ya veremos, ya sea por la propia empresa o por el servicio de prevención de la empresa, hablaremos de eso, y el análisis estadístico de accidentalidad del año en curso. Entonces, aquellas técnicas operativas destinadas a corregir los factores de riesgo o sus causas o las condiciones peligrosas que os decía serán dedicadas a la prevención, ¿eh? Y aquellas destinadas a controlar las consecuencias serán destinadas a la protección, porque no evitan el accidente, solo protegen de las consecuencias. Pues pensar, os pongo ahí el ejemplo de un cinturón de seguridad de un coche. No, no evita que tengas un golpe, no evita que tengas un accidente, pero sí evita pues que te estampes contra la luna delantera o que salga proyectado del vehículo. Pensar también en una red de obra, una red tipo Orca o una red horizontal, pues no evita que te caigas, pero sí evita que te impactes contra el suelo. En cuanto a factores técnicos de técnicas operativas de seguridad, aquellas destinadas al origen, pues hablamos del diseño seguro en proyecto de equipos, de instalaciones, de lugares, procesos y la adecuación a la normativa. Destinadas a la corrección por la instalación de sistemas de seguridad, medidas preventivas, ya sean colectivas, defensas, resguardos, mantenimientos, equipos de protección individual o la simple señalización. Y luego actúa sobre el factor humano en cuanto a formación e información, artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención, ya sabéis, selección del personal adecuado para el puesto de trabajo, promoción de comportamiento seguro, pues últimamente, ya lo hablábamos el otro día, que se está poniendo mucha énfasis en el fomento de la cultura preventiva por parte de las organizaciones, procedimientos de trabajo seguro, pues, los que veréis con José Luis cuando habláis de trabajos en altura, espacios confinados, trabajos eléctricos, etcétera. Realización de dinámicas de grupo, charlas o incentivos o sanciones como herramientas de motivación. Estas menos recomendables porque no fomentan la cultura preventiva, ni el incentivo ni la sanción. En cuanto retiras el incentivo o quitas la sanción, el comportamiento vuelve donde estaba, pero se usan en algún caso. Entonces, estas inspecciones de seguridad, de instalaciones o las observaciones planeadas de comportamiento seguro, al final es lo que hacemos cuando queremos hacer una evaluación de riesgos de una empresa. Vamos a hacer una inspección de seguridad de las instalaciones, ahora veremos qué hago, y voy a ver el comportamiento de los trabajadores, cómo están realizando su trabajo, y a partir de lo que identifique ahí, haré mi evaluación de riesgos y mi plan de acción, perdón. En cuanto a las inspecciones de seguridad, ¿qué debo de tener en cuenta? Es decir, pensemos que yo voy a un centro de trabajo y quiero hacer una evaluación de riesgos. O quiero identificar los riesgos a los que están expuestos las personas trabajadoras de esta empresa. ¿En qué debo fijarme? Pues debo fijarme básicamente en todo. Entonces, pero debo hacer por así decirlo, una identificación estructurada, ¿vale? Y esto también es importante y me gustaría que, que lo supierais. ¿En qué me fijo del lugar de trabajo? Pues, ¿qué establece el Real Decreto de lugares de trabajo, el 486 del 97? Pues cómo tienen que ser los suelos, los pasillos, las puertas, las escaleras, las señales, orden y limpieza, los espacios, condiciones ambientales, frío, calor, humedad, etcétera. Pues me tengo que fijar en el lugar de trabajo. Todas las condiciones del lugar de trabajo. Pues cuántas veces hemos ido a un sitio y hemos dicho, bueno, estas escaleras,
¿Cómo son? La huella es la adecuada, la contrahuella es la suficiente, hay bandas antideslizantes en las escaleras, hay pasamanos, sé que la escalera si tiene más de 1,20 de ancho tiene que tener pasamanos a los dos lados, etcétera. Pues me tengo que fijar en todo lo relacionado con el lugar de trabajo, ¿eh? Cuántas puertas hay, etcétera. Dimensiones de las puertas, condiciones de accesibilidad, etcétera. Instalaciones de servicio, pues todas las instalaciones que hay en el centro, electricidad, agua, climatización, aire comprimido, gas, combustible, todas obviamente no van a estar en todos los centros de trabajo, pero dependiendo del centro de trabajo, mínimo luz y agua voy a tener en todas partes. Climatización es probable que también tenga en todas partes, ¿eh? Pues me tengo que fijar en esas instalaciones. Equipos de manutención de cargas, ya sea manuales, si existen, tipo carros, traspaletas, o mecánicos. Un puente de grúa, una carretilla elevadora, una grúa, una pluma, un maquinillo, un polipasto, pues todo lo que haya en el centro de trabajo. Un montacargas, supongo también hay. Equipos de trabajo. Veremos qué son equipos de trabajo, pero así a bote pronto debemos pensar en máquinas. No son exactamente eso, pero pensemos en máquinas. Pues me tengo que fijar en todas las máquinas que haya en el lugar de trabajo. Y si estas máquinas pues tienen sistemas de seguridad, si se hace un mantenimiento y qué características en general tienen estos equipos de trabajo. Herramientas de todos los tipos, manuales, eléctricas, neumáticas, pues todo eso me tengo que fijar en todas las herramientas. Recipientes a presión, compresores, calderas, tuberías, botellas. Incluso tengo que tener presente que los propios extintores de incendios son equipos a presión. Trabajos con riesgos especiales. Pues se hacen trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en caliente, instalaciones radiactivas, etcétera. Actuaciones frente a emergencias, medios humanos y materiales y organización del trabajo en cuanto a estilo de mando, horario, carga de trabajo, etc. Dice Jonathan, muchas veces las instalaciones de servicio se citan de una manera muy genérica en los planes, por ejemplo, de autoprotección, sin especificar en concreto los equipos y cuando alguien revisa el plan no termina de tener claro qué instalaciones hay en el edificio. Pues justo en los planes de autoprotección es donde deberían estar más detallados. Jonathan, no sé tu experiencia, pero en un plan de autoprotección, no sé si te refieres a planes de emergencia, eh, porque no son lo mismo que planes de autoprotección, como veréis, pero en un plan a- ¿te refieres a un plan de autoprotección? Pues me extraña que no esté detallado Pues hay que darle un tirón de orejas a quien haya firmado ese plan de autoprotección, porque ahí sí que incluso hay que acompañar de planos donde están todos los medios de lucha contra incendios, donde están situados los extintores, donde están situadas vías, etcétera. ¿Eh? Pero en los planes de emergencia sí te doy más la razón, que se, que se pone de forma más genérica. Hay extintores a veces, 6, ya está, y no se dice dónde. Hay bocas de incendio, 3, pero no se dice dónde, etcétera. ¿Eh? ¿Alguna duda en relación con esto? ¿Dudas o comentarios? Nada, pues seguimos. ¿Eh? Pues ya sabemos cómo debo identificar los riesgos, ya sabemos en qué debo fijarme para identificar los riesgos, pues vamos a ver cómo debo evaluar esos riesgos, según establece el artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que entendemos la evaluación, pues el proceso mediante el cual se identifican y valoran los riesgos derivados del trabajo que pudiera afectar a la seguridad y salud de las personas trabajadoras y en el que se determinan las medidas preventivas necesarias para eliminarlos, reducirlos o controlarlos. Pongo ahí
la definición. En este caso, siempre es importante contar con las personas trabajadoras, ¿no? Y analizar sistemáticamente todos los aspectos de trabajo, como veíamos antes. Vamos a ver que existen dos tipos de metodologías, ¿eh? Metodologías de carácter general, que son las que vamos a ver aquí, que son una metodología, vamos a ver el método general de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, y luego hay otras métodos, y el método FINE, perdón, y luego vamos a ver otras metodologías que son metodologías específicas para ciertos tipos de industrias. En esa metodología no vamos a entrar porque entiendo que no, con que nos quedemos con las generales nos vale. ¿Eh? A ver, vale. Nos quitamos de medio las específicas. De esto no quiero que sepáis nada, simplemente que existen. Pues que determinadas industrias, la industria química sobre todo, o en determinadas instalaciones como seguridad contra incendios o en seguridad nuclear, existen métodos específicos de evaluación, que os relaciono ahí algunos, el índice DOE, el índice MON, el riesgo intrínseco, el método Gretner, el de Gustav Purt, el PROVIT, etc. Estos son métodos específicos de evaluación para determinadas industrias. Esto, primero vamos a aprender a utilizar las metodologías generales y si pasado mañana acabamos trabajando en una gran industria, en una nuclear o en una industria química o petroquímica y utilizan alguna de estas normativas, ya nos pondremos las pilas y ya las aprenderemos. De momento, no nos hace falta aprender todo esto en este momento. ¿Qué normativa debería manejar, más o menos, o consultar? Pues la normativa de lugares, la normativa de equipos, de riesgo eléctrico, de equipos de protección individual, de atmósferas explosivas, de buques de pesca, de especialmente sensibles, de obra, de señalización, más toda la normativa de agentes biológicos, perdón, cancerígenos, químicos, amianto, ruido, radiaciones, vibraciones, campos electromagnéticos, ambiente térmico, manipulación manual de cargas, PVD y movimientos repetitivos. Todo esto debería tenerlo en mente que existe o por lo menos saber que debería saberlo o debería conocerlo. Yo lo dije en alguna ocasión, no hay nadie que se conozca toda la normativa o lo que dice toda la normativa. O por lo menos yo no lo he conocido en 25 años a nadie que se sepa toda la normativa. Pero sí es cierto que si yo tengo que hacer una evaluación, pues tengo que ir a empaparme de la normativa. Por ejemplo, yo esta mañana que vamos a hacer un proceso para la evaluación de exposición a radón. Yo la normativa de exposición a radón no me la sé, pero tenemos que hacer un proceso para la evaluación del riesgo de exposición a radón. Pues me toca estudiarme la normativa de evaluación de la exposición a radón. Pues así tendré que hacer con todo, pero por lo menos sí sé o debería saber que cuando eh, voy a un lugar de trabajo o voy a una instalación y veo una tarea de manipulación manual de cargas, pues sé que tiene que haber una normativa relacionada con eso y tengo que ir a consultarla. Y no es cuestión de que me aprenda lo que dice la normativa ahí se queda. Y la podré consultar las veces que necesite y a fin de usarla o a base de usarla, mejor dicho, pues se me irán quedando cosas, pero no me la tengo por qué saber, porque para eso está la normativa. Pero por lo menos sí que me tiene que sonar que la normativa existe y debería ir a buscarla cuando me encuentre alguna situación de este tipo. Entonces, a la hora de hacer una evaluación de riesgo, como decíamos, lo que tenemos que ir es estudiar las condiciones de trabajo, identificar los riesgos, identificar sus causas y proponer medidas preventivas. ¿Cómo vamos a hacer esto? El primer método que vamos a ver es el método general de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ya os adelanto,
Esto lo voy a preguntar seguro en el examen. Os voy a regalar un punto. Que me expliquéis la metodología, el método general de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿eh? Pero quiero que me lo pongáis perfecto. Si no lo ponéis perfecto, os pongo un cero directamente en la pregunta. No, en esta pregunta no hay 0,5, ni 0,25 ni 0,75, solo hay 0 o 1. Entonces, ¿qué quiero que me pongáis? Pues que me expliquéis el método general de evaluación del instituto de esta forma. Se miden dos variables, o haga la estimación del riesgo a partir de dos variables. Por un lado, la probabilidad, y tengo tres niveles de probabilidad, baja, media y alta. La alta, que el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Que media, el daño ocurrirá a veces o en algunas ocasiones. Tampoco os pido que sean las palabras exactas, ¿eh? O la probabilidad baja, que el daño ocurrirá raras veces, o nunca o casi nunca. Ya os digo, sí que quiero palabras exactas para probabilidad, sí que quiero palabras exactas para baja, media y alta, pero como expliquéis baja, media y alta, me da un poco más igual. ¿eh? Y luego tengo otra variable que es la severidad. Es decir, hago la estimación del riesgo a partir de dos variables. Por un lado, probabilidad, por otro lado, severidad. Y severidad tiene tres niveles: ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿eh? Y aquí, pues, en los exámenes hemos puesto de todo o de casi todo. Y lo aviso siempre que voy a poner esta pregunta. Pero lo de ligeramente dañino nos choca más. ¿eh? Eh, y si ponéis algún ejemplo de estos niveles de severidad, pues mejor. Ligeramente dañino, pues una magulladura, un corte, una irritación. Ejemplo de dañino, pues una torcedura, una laceración, una quemadura, algo así. Y extremadamente dañina, amputaciones, fracturas mayores o cáncer. ¿eh? Es bastante intuitivo, no tiene ningún misterio. ¿eh? Repetimos, pues, dos variables. Por un lado, probabilidad, baja, media y alta. El riesgo ocurrirá siempre o casi siempre, algunas ocasiones, o raras veces, o nunca o casi nunca. Y niveles de riesgo, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿eh? Hasta aquí está chupado, ¿no? No tiene misterio. Pues a partir de estas dos variables, las cruzamos en una matriz, ¿vale? Y obtenemos el nivel de riesgo. ¿Cómo obtengo el nivel de riesgo? Pues cruzando en una matriz. Si yo pongo en las filas el nivel de severidad y en columnas el nivel de probabilidad, obtengo el nivel de riesgos de trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Es decir, probabilidad baja, nivel de riesgo o severidad ligeramente dañino, trivial. Probabilidad media, severidad dañino, moderado, o severidad ligeramente dañino, tolerable, o extremadamente dañino, importante. No os pido que me pintéis la matriz en el examen, con que me digáis que existen 5 niveles de riesgo, que son trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable, me vale. ¿eh? Y normalmente todos estos niveles de riesgo, cuando los niveles de riesgo, la severidad y la probabilidad, usamos abreviaturas a fin de optimizar espacio en las evaluaciones. Pues si veis la probabilidad baja, media, alta, lo pongo con la inicial. La severidad, niveles de riesgo, igual, ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Y los niveles de riesgo, trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Hay veces que me puedo encontrar que importante lo ponen como IM, me valdría, e intolerable lo ponen como una I, también me valdría si lo aplico. ¿eh? Eh, entonces, lo que haría o cómo utilizaría
Esto sería, yo identificaría algún riesgo. Bueno, ahora vamos a los niveles de acción. Si nos vamos, no sé, a esta imagen mismo, pues tenemos aquí una persona que está mirando, parece que está mirando con un polímetro o un motor. ¿Eh? Está mirando si llega electricidad a las bujías o lo que sea, no lo sé, no entiendo mucho de mecánica, o la electricidad de la batería o lo que sea. Entonces está utilizando unos electrodos. ¿Qué riesgos podríamos identificar aquí? Pues yo identificaría, por ejemplo, el de golpes, cortes por objetos o herramientas, pues pueden entrar en contacto con las manos, con, con partes eh, lacerantes del motor o de la estructura que está sujetando el motor. Entonces yo identifico el riesgo, golpes, cortes por objetos o herramientas, identifico la causa, posible contacto con partes cortantes del motor o de la estructura que lo soporta. Evaluaría, siempre identifico riesgo, identifico causa, evalúo, digo, probabilidad de que eso pase, pues puedo decir baja o media, dependiendo cómo la vea trabajar. En una simple foto no lo puedo apreciar. Las consecuencias, según veo yo, el tipo de motor sería ligeramente dañina, se va a hacer un corte y poco más. Entonces, si yo califico la probabilidad baja, consecuencia ligeramente dañina o severidad, tengo un riesgo trivial. Si pongo una probabilidad media, severidad ligeramente dañina, tengo un riesgo tolerable. Entonces, por eso os decía antes que es importante cómo estoy evaluando los riesgos o cómo evalúo los riesgos, porque si yo tengo un riesgo trivial, no lo llevo a la evaluación, no lo incluyo en la evaluación, porque podría llenar la evaluación de riesgos triviales. Podría poner 1000 riesgos triviales en la evaluación. Entonces estábamos hablando antes, no recuerdo el caso, no sé si estábamos hablando del riesgo de golpes cortes o de caída de objetos en manipulación con el tubo del aspirador. Pues, ¿qué me va a pasar si se me cae el tubo del aspirador? ¿Que tengo una contusión en un pie? ¿Qué consecuencia va a tener eso? Pues prácticamente ninguna. Y la probabilidad, pues, podría ser baja porque no se me suele caer el tubo del aspirador y darme los pies. La consecuencia es ligeramente dañina, tengo un riesgo trivial. No lo voy a incluir en la evaluación, en ese caso concreto y siempre que yo lo estime. Y siempre ante la duda, lo que debo hacer, si dudo entre dos niveles de riesgo, si dudo entre ponerlo trivial o tolerable, importante o intolerable, o tolerable o moderado, debería quedarme con el más alto y me quedo más seguro. Y me quedo más tranquilo a la hora de entregar la evaluación, teniendo en cuenta que si yo identifico un riesgo como trivial, no se requiere ninguna acción por parte de la empresa, ¿vale? La empresa no tiene que hacer nada. Es decir, yo he identificado un riesgo trivial, pues que se le cae el tubo del aspirador. Medida preventiva, pues, el trabajador tenga cuidado y para que no se le caiga el tubo. Es que la empresa no tiene que hacer nada, así, informar a lo mejor a la empresa. Un riesgo tolerable. No se necesita mejorar la acción preventiva, pero sí se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante y requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de, de... Sí, ahora lo vemos, Oscar. La eficacia de las medidas preventivas que estén implantadas o que propongamos. ¿Esto cuando se usa? Pues un riesgo tolerable, pues eso, pues un riesgo que la probabilidad sea media, las consecuencias ligeramente dañinas, o la probabilidad sea baja y las consecuencias sean dañinas, pues un corte o algo así. ¿Cuándo lo hemos usado nosotros este tipo de riesgo en muchas ocasiones? Pues pensad en un cliente que, por ejemplo,
vamos a hacer una evaluación de riesgos a una nave, que ya lo veremos, y resulta que no tiene climatización, no tiene aire acondicionado para el verano. ¿Cómo le ponen? Si yo le puedo poner al cliente, oiga, esto hay que climatizarlo en verano, ¿no? Pero en función del riesgo el nivel de riesgo que yo ponga, eso correrá más prisa o correrá menos prisa. Si yo le pongo que es un riesgo tolerable, pues la empresa pues, puede pedir un presupuesto para eh, poner aire acondicionado, aclimatar la nave y si ese presupuesto es muy elevado, justificar en que no compensa el coste con el nivel de riesgo que ha asociado a esa causa, ¿no? Y sería raro que alguien le obligara a implantar esa medida. Pero si yo pongo en mi evaluación de riesgos un nivel de riesgo a partir de moderado, no hay nada que justifique que la empresa no implante esa medida. ¿Eh? Entonces, un nivel de riesgo moderado, pues se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. No se especifica qué inversión. Deben implantarse en un periodo determinado, normalmente un riesgo moderado se suele dar de 6 meses a un año y está asociado con consecuencias extremadamente dañinas. Se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño con base para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control. Normalmente, siempre que asociamos unas medidas preventivas, siempre que son de tipo técnico, ya veremos, tendremos que asociar un control. Importante, un nivel de riesgo importante. Una vez interrumpido el trabajo, no debe comenzar hasta que no se haya reducido el riesgo. No dice que tenga que interrumpir el trabajo, pero no, una vez acabado, no debe volver a comenzar. Y puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Y cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediar los problemas en un tiempo inferior al de los riesgos moderados, ¿no? Pues si para los riesgos moderados hemos hecho de 6 meses a un año, pues para un riesgo importante de 1 a 3 meses podría estar bien, o de 3 meses a 6 meses, más o menos. Intable, pues no debemos interrumpir el trabajo directamente, ¿vale? Si yo identifico un riesgo intolerable, en ese momento lo debo de interrumpir, o yo no soy nadie para interrumpir el trabajo, pero sí le diré a la empresa que debe interrumpir de forma inmediata ese trabajo. Yo la verdad que no me he encontrado demasiados de este tipo, pero sí en una ocasión, en una visita a un ayuntamiento aquí cerca de mi zona, me encontré una persona que estaba cambiando en la luz de una escalera, en el hueco de una escalera, estaba en la última parte, había atravesado un tablero de lado a lado, apoyado en la barandilla y se había subido en medio sin ningún tipo de protección. No sé si estaba reparando una lámpara o estaba cambiando una bombilla porque no me paré a verlo, ni siquiera lo hablé con esta persona, fui a la persona, porque yo soy una persona ajena a la empresa en este caso, yo no puedo ordenar a nadie que haga nada, pero sí fui al responsable de esta persona y le dije, debe interrumpir inmediatamente este trabajo y yo le hago un escrito como que he visto esta situación y se le indica a la empresa que debe interrumpir este trabajo y no se puede hacer así de este trabajo, firma y punto. Pues en esta ocasión, esta persona que era mi acompañante salió y le dijo, fulanito, no me acuerdo el nombre, y dice, baja de ahí, me voy con este señor y luego sigues. Y eso fue lo que hizo la empresa en este caso. Mm, Pues, pues eso es lo que nos encontramos. ¿Eh? Y preguntaba Óscar, un riesgo que valor intolerable, la medida preventiva sería, ¿vale? Sí, ya lo hemos comentado. Y dice Juan Ignacio, riesgo intolerable, trabajar en un generador eólico en presencia de una tormenta. Pues cualquier situación que se os ocurra intolerable, pues no sé, trabajar estar realizando un trabajo
de reparación de una maquinaria, la cual he subido encima de un trozo de madera para que este no apoye en el suelo, ¿eh? Pues sin ningún tipo de estabilidad, pues cosas así. Sí, como dice Mohamed, genios y figuras. De eso podemos encontrar todos los vídeos que queramos en YouTube. Dudas en relación con esto. Dice Juan Ignacio, soldaduras en zonas ATES. Bien. Bueno, pues puede estar desclasificada. Si la desclasificamos primero, ya, ya podemos soldar. ¿Alguna duda en relación al método general de evaluación del instituto? ¿No? ¿Todo claro? Eduardo, en el examen cuando tú preguntes sobre esto, también es necesario definirte trivial, tolerante, moderado. No, 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 no. Con que pongáis la metodología es suficiente. ¿De Lo que acuerdo? hemos dicho antes. Con que me pongáis hasta aquí, suficiente. Vale, de acuerdo. Gracias. A ti. Bueno, María Isabel, ¿le ha quedado claro? Gracias, María Isabel. ¿Alguna duda más? Bueno, más o alguna duda porque no habéis planteado ninguna. De todas formas, lo repasaremos otro día. O si queréis repasarlo el próximo día al empezar la clase, lo repasamos. Dice Laura, realmente la clasificación de estos riesgos sería bajo criterio propio, a no ser que sea muy evidente como algo extremo. Es decir, esto sí que es criterio técnico. Aquí no hay un aparato de medir, aquí no hay una regla, aquí no hay un sonómetro, aquí no hay nada. Esto es tu intuición y tu experiencia. Y en función a eso, asignar un nivel de riesgo. Por eso os decía, tenemos que tener muy claro a lo que exponemos a la empresa, porque es muy habitual que, o es habitual que cuando identificamos un riesgo o cuando hacemos las primeras evaluaciones de riesgo, eh, identifiquemos o valoremos un riesgo como intolerable. Valorar un riesgo como intolerable significa decir a la empresa, esto dejas de hacerlo inmediatamente. Tengo que estar muy seguro de lo que lo estoy diciendo a la empresa, porque es una queja inmediata. Es decir, si yo lo tengo claro que es un riesgo intolerable, como os decía, pues una persona subida a 8 metros de alto encima de un tablón, para mí es un riesgo intolerable y dejas de hacerlo y lo defiendo ante quien sea. ¿Eh? Y me da igual que tu contrato cueste 1.000 como si cuesta 1.000.000. Me da igual, te lo voy a decir siempre. Otra cosa, o dice Juan Ignacio, trabajar en un tejado sin arnés, obviamente. O el otro día me mandó una compañera que está en México, me mandó un vídeo que había grabado desde su casa de unos trabajos de demolición manual que estaban subidos en una caseta, demoliendo el tejado del techo de la caseta desde el propio techo de la caseta sin ningún tipo de sujeción ni ningún tipo de protección colectiva de ningún tipo. Es un riesgo intolerable, evidentemente. Hay un riesgo evidente de caída de altura. O como decía alguien, no recuerdo quién, perdonar, en una zona ATES, en una zona con riesgo de explosión, me voy a poner a soldar, o me voy a poner a cortar con una radial, o me voy a poner a lo que sea. O pensarla que puedo liar. Pues eso es un riesgo intolerable y lo tengo que parar de inmediato. Pero lo tengo que tener súper claro que eso es así. Es decir, porque haya un riesgo de atrapamiento con una máquina, yo no le puedo decir a una, vamos, mi criterio, que luego esto es criterio técnico y cada uno aplica el criterio como quiera. Yo no le puedo decir a una empresa, a no ser que yo vea un riesgo claro, eh, inminente ya de que se te va a matar alguien en esa máquina. Pues le pongo un riesgo intolerable, tiene que parar la actividad de inmediato. Pues si lo puedo defender, pues es mejor que lo pare y no pase nada y me toque defenderlo, a que no lo pare y pase algo y me toca defenderme en un juicio. ¿Eh? Entonces,
tengo claro que es un riesgo intolerable, que objetivamente es un riesgo tolerable, porque la probabilidad de que pase algo es alta. Y en caso de que pase, una persona va a sufrir una fractura grave, o una incapacidad o incluso la muerte, pues tengo que parar el trabajo. Le duela a quien le duela. ¿Eh? Evidentemente, como dice Juan Ignacio, lo importante, y lo dijimos el primer día cuando hablamos de los accidentes, lo importante es la persona. Entonces, es preferible que la empresa pierda X dinero, que yo me vaya tranquilo a mi casa, a que una persona sufra un accidente y le arruinemos la vida a una persona y a una familia. Entonces, eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Eh? Pero ¿y si luego lo sigue, perdona, si luego lo siguen haciendo como esto que has dicho tú que te pasó, que le dijo, bueno, me voy contigo y luego sigues haciéndolo, ¿tú ahí qué puedes hacer? Tú Yo lo tengo en mi parte de visita, que he Vale, o sea, tú identificado. quedas registrado, ¿no? Tuyo y... Sí, sí, eso es fundamental, que tú en tu visita lo dejes por escrito. He identificado esta forma de trabajar o que se estaba haciendo esta tarea y se ha indicado a la empresa que lo que le quieres decir, primero que se interrumpan de forma inmediata esos trabajos, que se proporcione una forma segura y bla, 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 no vamos a entrar ahora en eso por no enrollarnos, pero de momento lo paras y luego consigue todo esto para hacer los trabajos y cuando lo tengas, ya si eso ya lo haces. Si tienes que cerrar a las 6 porque no hay luz y es invierno, pues cierras a las 6 porque no hay luz y es invierno. Pero no puedes exponer a una persona a un accidente mortal por eso. Más cosas. En caso de un coordinador de seguridad y salud de obras, sí tiene potestad para pararlo. Sí, o si eres un recurso preventivo, pero porque eres parte de la estructura de la obra en este caso. Te han designado el contratista para la coordinación y estás ahí para eso. O si te han designado como recurso preventivo, estás ahí para eso. Bueno, y el recurso preventivo no tiene potestad de pararlo, puedes notificarlo. ¿Eh? Pero, o si eres, o yo sí lo he hecho cuando nosotros asumimos en un cliente esa potestad o estás eh, en un servicio de prevención propio. Lo tienes que parar, pero si eres un servicio de prevención ajeno, como es mi caso, pues comunicas y informas y dejas constancia y listo, no puedes hacer más. Más cosas. Si no lo dejamos, que tenéis clase ahora. Eduardo, Hola. hola. Mira, quería saber si en las próximas sesiones o así veríamos como ejemplos para los casos, para los riesgos quizá más comunes y cómo valorar esa gravedad, esa severidad de cada uno de los riesgos, porque es como un poco subjetiva, ¿no? La valoración, así como otras cosas es un valor. Y Ujú. el valor es Vale, el valor. Y esto es como más cualitativo y a veces puede llegar un poco, puede parecer un poco confuso y como para ver un poco por dónde van los tiros. Vale, me lo preparo y lo traigo. Ay, muchas gracias. Nada, gracias por proponerlo. Gracias. ¿Algo más? Pues venga, lo dejamos aquí, que tenéis clase ahora. De todas formas, le digo a Yolanda ahora que entráis 5 minutos tarde, ¿vale? Que os he soltado yo tarde, y para que podáis estirar las piernas. Y nada, pues daros las gracias nuevamente por aguantarme y gracias por participar especialmente y por ser activos en la clase. ¿Vale? Pues venga, nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buena tarde.